En la boda de mi hermana, un guardia de seguridad me detuvo y me negó la entrada. «Tu nombre no está en la lista», dijo fríamente. Vi a mi madre y a mi hermana mirando y riendo desde la distancia. No dije nada y me fui. Al día siguiente, vinieron a mí llorando, suplicando por una razón que nunca hubiera esperado. A los 29 años, siempre supe que mi familia tenía problemas, pero lo que pasó el fin de semana pasado todavía me parece surrealista. Al crecer como el hijo mediano, entre mi hermana mayor, 32, y mi hermano menor, 25, siempre me sentí como un extraño. Mi hermana era la niña de oro, notas perfectas, carrera perfecta, prometida perfecta de una familia adinerada. Mi hermano era el bebé, que no podía hacer nada malo. ¿Y yo? Yo estaba allí. Nuestro padre falleció cuando yo tenía 14 años, dejando a mi madre a cargo de criarnos. Si bien ella adoraba a mis hermanos, a mí siempre me exigieron estándares increíblemente altos. Nunca nada fue lo suficientemente bueno. Me convertí en paramédico, no tan glamoroso como la carrera de derecho corporativo de mi hermana, ni emocionante como el estilo de vida de mi hermano como influencer en las redes sociales. Pero salvé vidas y estoy orgulloso de ello. Trabajé duro, compré una casa modesta, me construí una vida digna. El año pasado, mi hermana se comprometió con su novio de 3 años. Proviene de una familia adinerada y la boda estaba destinada a ser el evento social de la temporada. No era particularmente cercano a ninguno de ellos, pero estaba feliz por ella y planeaba asistir. Hace 6 meses, las cosas dieron un giro extraño. Mi mamá y mi hermana empezaron a pedirme préstamos. Primero, costaba $500 por un vestido. Luego, $1,000 para alguna emergencia. Luego, $5,000 para gastos de boda. Ayudé las primeras veces, pero cuando las solicitudes siguieron llegando, comencé a decir que no. Mi hermana lloraría. Mi mamá me haría sentir culpable por mis obligaciones familiares. Pero me mantuve firme. Fue entonces cuando la dinámica cambió. Empezaron a excluirme de las reuniones familiares. Cuando llamaba, estaban ocupados. Los mensajes de texto quedaron sin respuesta. Aún así, pensé que eventualmente arreglaríamos las cosas. Luego llegó el fin de semana pasado, la boda de mi hermana. Llegué al recinto vestido con mi mejor traje. Cuando me acercaba a la entrada, el guardia de seguridad me detuvo. ¿Nombre?, preguntó. Soy el hermano de la novia, respondí, confundido por la formalidad. Comprobó su lista, frunciendo el ceño. Tu nombre no está en la lista, dijo fríamente. Debe haber algún error, insistí. Soy el hermano de la novia. El guardia se encogió de hombros. Lo siento, señor, si no está en la lista, no puede ingresar. Fue entonces cuando los noté. Mi mamá y mi hermana estaban paradas a unos 20 pies de distancia, observando cómo se desarrollaba esto. No se apresuraban a aclarar la confusión. Estaban riendo. Mi hermana le susurró algo a mi mamá, quien asintió con una sonrisa. Sentí que mi cara ardía de humillación cuando otros invitados pasaron junto a mí, mirándome con curiosidad. Podría haber hecho una escena, pero ¿cuál era el punto? No me querían allí. Entonces no dije nada, me di la vuelta y me fui. Conduje a casa en un silencio atónito. Realmente me habían excluido deliberadamente de la boda de mi propia hermana. Todos esos préstamos que no pude otorgar. ¿Fue esta su venganza? Pasé la noche con una botella de whisky, ignorando las llamadas de algunos amigos que habían estado en la boda y notaron mi ausencia. A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes en la puerta de entrada. Me arrastré fuera de la cama y encontré a mi madre y a mi hermana en la puerta de mi casa, con los rostros surcados de lágrimas. «Necesitamos hablar contigo», dijo mi mamá, temblando. En contra de mi buen juicio, los dejé entrar. «¿Por qué lo hiciste?», exigió mi hermana. «¿Hacerlo?», pregunté, genuinamente confundido. «El regalo de bodas», aclaró mi mamá. «¿Por qué serías tan cruel?». Los miré sin comprender. «¿Qué regalo de bodas?». Ni siquiera me permitieron entrar a la boda. Agregé, todavía perdido. Intercambiaron miradas. «El sobre», dijo mi hermana. «Enviaste un sobre con el coordinador de bodas», agregó mi mamá. Negué con la cabeza. «No envié nada. Me hiciste rechazar en la puerta». Mi mamá sacó algo de su bolso, un sobre grueso con mi letra. Excepto que no era mi letra. Fue una imitación decente. Dentro había una nota que decía: «El dinero que has estado pidiendo», junto con un extracto bancario que mostraba que tenía más de $300,000 ahorrados, pero que había sido demasiado egoísta para ayudar con la boda. Me quedé atónito. «Yo no escribí esto»,
No tengo ni de lejos esa cantidad de dinero. Alguien está gastando una broma de mal gusto. ¿Y luego quién? Mi hermana exigió. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi hermano menor siempre había sido bueno copiando mi letra, una habilidad que había usado varias veces para falsificar notas de nuestros padres cuando estábamos en la escuela. ¿Dónde está, hermano? Yo pregunté. Sus expresiones cambiaron instantáneamente. Los ojos de mi hermana se abrieron como platos. Él no lo haría. Mi mamá, de mala gana, sacó su teléfono y lo puso en altavoz. Cuando mi hermano respondió, ella le preguntó, ¿a quemarropa? ¿Se tenía algo que ver con el sobre? Su risa llegó a través del altavoz. Te tomó bastante tiempo darte cuenta. ¿A Golden Boy le gustó ser el malo por una vez? Mi hermana jadeó. ¿Por qué harías eso? Lo has arruinado todo. Porque estoy harto de ustedes dos, respondió mi hermano. Has estado acosando a nuestro hermano por dinero que no tiene, mientras yo he estado sentado sobre la herencia de papá que mamá me dio a sus espaldas. Pensé que era hora de que saliera a la luz algo de verdad. El teléfono quedó en silencio cuando mi mamá se apresuró a colgar, pero el daño ya estaba hecho. La miré en estado de shock. ¿La herencia de papá? ¿Qué herencia? Mi mamá no podía mirarme a los ojos. Después de un largo silencio, admitió que mi padre había dejado una póliza de seguro considerable, casi $600,000. Se suponía que se dividiría en partes iguales entre los 3 niños para la universidad y nuestro futuro. Pero ella les había dado a mis hermanos sus acciones hace años, mientras me decía que no me quedaba nada. Lo necesitábamos, dijo mi hermana débilmente. Mi facultad de derecho era cara y mi hermano necesitaba capital inicial para su negocio. ¿Y qué hay de mí? Pregunté en voz baja. Tuve 2 trabajos para poder capacitarme como paramédico. Tomé préstamos que todavía estoy pagando. Siempre fuiste tan capaz, respondió mi mamá, como si eso lo explicara todo. Sabíamos que estarías bien. Sentí que una claridad helada me invadía. Años de ser el responsable, el confiable, el que no necesitaba ayuda porque estaría bien por mi cuenta. Fuera, dije con calma. Pero tenemos que hablar de esto, suplicó mi hermana. La boda fue un desastre. Eso suena como un problema tuyo, respondí. Ya dejé de ser el cajero automático de la familia. Sal de mi casa. Se fueron, pero ese no fue el final. Durante los días siguientes, me bombardearon con llamadas y mensajes de texto, alternando entre disculpas y culpas. Mi cuñado me llamó para gritarme por arruinar su día especial. Antes de poder explicar lo que realmente sucedió, consulté con un abogado sobre el tema de la herencia. Ella confirmó que si mi papá específicamente les había dejado el dinero a sus hijos en partes iguales, mi mamá probablemente había cometido fraude. Podríamos emprender acciones legales, pero sería complicado y costoso. En cambio, tomé una decisión diferente. Reuní todas las pruebas, mensajes de texto pidiendo dinero, transferencias bancarias que había hecho para ayudarlos y una grabación de audio de la confesión de mi madre sobre la herencia, gracias, sistema de seguridad del hogar. Redacté un correo electrónico detallado explicando exactamente lo que había sucedido, adjunté todas las pruebas y se lo envié a toda nuestra familia. Las consecuencias fueron nucleares. Los hermanos de mi mamá estaban horrorizados. La familia de mi padre quedó reivindicada. Los suegros de mi hermana, que se enorgullecían del buen nombre de su familia, estaban mortificados por haberse relacionado con semejante escándalo. Mi hermana me llamó histérica. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mis suegros están hablando de una intervención. Dicen que vengo de una familia de ladrones. Solo estoy siendo honesto, respondí. Algo con lo que esta familia ha luchado. Mi mamá apareció en mi lugar de trabajo, causando una escena hasta que la seguridad la escoltó fuera. Ella afirmó que estaba destruyendo la familia por despecho. Mi hermano, sorprendentemente, me envió un mensaje diferente. Lamento haberte usado como peón. Me envió un mensaje de texto. Pero necesitaban afrontar las consecuencias. Hicieron lo mismo conmigo. Me convirtieron en el niño malo y a ti en el hijo invisible del medio. Táctica diferente, mismo daño. No respondí. No estaba dispuesto a perdonar a ninguno de ellos. 3 semanas después de la boda, los suegros de mi hermana insistieron en reunirnos con todos. Habían alquilado una sala de conferencias en la oficina del abogado de su familia. Cuando llegué, mi mamá, mi hermana, mi hermano y los suegros de mi hermana ya estaban allí, junto con su abogado de rostro severo. Revisando las pruebas, comenzó el suegro, y quedamos profundamente perturbados por lo que encontramos. Valoramos la honestidad y la integridad de nuestra familia y estas acciones no reflejan nada de eso.
Mi hermana empezó a llorar. No se suponía que fuera así. Al robar la herencia de su hermano y luego tratar de avergonzarlo públicamente, la suegra preguntó, «¿Así no se comporta la gente decente?». El abogado de la familia se aclaró la garganta. Hemos preparado algunos documentos. Primero, solicitamos la devolución de todos los regalos de boda mientras determinamos si el matrimonio continuará. Segundo, hemos redactado un plan de pago para la parte de la herencia de su hermano con intereses. Mi mamá protestó de inmediato. «Ya no tengo esa cantidad de dinero». «Entonces tendrás que vender activos», respondió fríamente el abogado, «o afrontar consecuencias legales». Pero había más. Mientras reunía pruebas sobre la herencia, descubrí algo más inquietante, escondida en una caja de seguridad que mi padre había mantenido, de la que solo me enteré a través de su antiguo socio comercial. Había documentos que sugerían que mi padre podría haber sospechado que mi madre estaba teniendo una aventura. Lo más impactante fue una prueba de ADN que sugirió que mi hermano podría no ser el hijo biológico de mi padre. Esto explicaba muchas cosas. La sobreprotección de mi madre hacia mi hermano, el trato especial y quizás porque se sentía con derecho a redistribuir la herencia de manera tan injusta. No sabía qué hacer con esta información, pero la compartí con mi abogado, quien me aconsejó usarla como palanca solo si era necesario. Mientras tanto, los suegros de mi hermana estaban llevando a cabo su propia investigación. Descubrieron que mi hermana había exagerado sus logros profesionales. Afirmó que estaba en camino de convertirse en socio de su bufete de abogados, pero la habían ignorado 2 veces y estaba en libertad condicional por mal manejo de los fondos de los clientes. «¿Por qué harías eso? Lo has arruinado todo». «Porque estoy harto de ustedes dos», respondió mi hermano. «Has estado acosando a nuestro hermano por dinero que no tiene, mientras yo he estado sentado sobre la herencia de papá que mamá me dio a sus espaldas. Pensé que era hora de que saliera a la luz algo de verdad». El teléfono quedó en silencio cuando mi mamá se apresuró a colgar, pero el daño ya estaba hecho. La miré en estado de shock. «¿La herencia de papá? ¿Qué herencia?». Mi mamá no podía mirarme a los ojos. Después de un largo silencio, admitió que mi padre había dejado una póliza de seguro considerable, casi $600,000. Se suponía que se dividiría en partes iguales entre los 3 niños para la universidad y nuestro futuro. Pero ella les había dado a mis hermanos sus acciones hace años, mientras me decía que no me quedaba nada. «Lo necesitábamos», dijo mi hermana débilmente. Mi facultad de derecho era cara y mi hermano necesitaba capital inicial para su negocio. «¿Y qué hay de mí?», pregunté en voz baja. «Tuve 2 trabajos para poder capacitarme como paramédico. Tomé préstamos que todavía estoy pagando». «Siempre fuiste tan capaz», respondió mi mamá, como si eso lo explicara todo. «Sabíamos que estarías bien». Sentí que una claridad helada me invadía. Años de ser el responsable, el confiable, el que no necesitaba ayuda porque estaría bien por mi cuenta. «Fuera», dije con calma. «Pero tenemos que hablar de esto», suplicó mi hermana. «La boda fue un desastre». «Eso suena como un problema tuyo», respondí. «Ya dejé de ser el cajero automático de la familia. Sal de mi casa». Se fueron, pero ese no fue el final. Durante los días siguientes, me bombardearon con llamadas y mensajes de texto, alternando entre disculpas y culpas. Mi cuñado me llamó para gritarme por arruinar su día especial. Antes de poder explicar lo que realmente sucedió, consulté con un abogado sobre el tema de la herencia. Ella confirmó que si mi papá específicamente les había dejado el dinero a sus hijos en partes iguales, mi mamá probablemente había cometido fraude. Podríamos emprender acciones legales, pero sería complicado y costoso. En cambio, tomé una decisión diferente. Reuní todas las pruebas, mensajes de texto pidiendo dinero, transferencias bancarias que había hecho para ayudarlos y una grabación de audio de la confesión de mi madre sobre la herencia, gracias, sistema de seguridad del hogar. Redacté un correo electrónico detallado explicando exactamente lo que había sucedido, adjunté todas las pruebas y se lo envié a toda nuestra familia. Las consecuencias fueron nucleares. Los hermanos de mi mamá estaban horrorizados. La familia de mi padre quedó reivindicada. Los suegros de mi hermana, que se enorgullecían del buen nombre de su familia, estaban mortificados por haberse relacionado con semejante escándalo. Mi hermana me llamó histérica. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Mis suegros están hablando de una intervención. Dicen que vengo de una familia de ladrones». «Solo estoy siendo honesto», respondí. «Algo con lo que esta familia ha luchado». Mi mamá apareció en mi lugar de trabajo, causando una escena hasta que la seguridad la escoltó fuera. Ella afirmó que estaba destruyendo la familia por despecho.
Mi hermano, sorprendentemente, me envió un mensaje diferente. Lamento haberte usado como peón. Me envió un mensaje de texto. Pero necesitaban afrontar las consecuencias. Hicieron lo mismo conmigo. Me convirtieron en el niño malo y a ti en el hijo invisible del medio. Táctica diferente, mismo daño. No respondí. No estaba dispuesto a perdonar a ninguno de ellos. 3 semanas después de la boda, los suegros de mi hermana insistieron en reunirnos con todos. Habían alquilado una sala de conferencias en la oficina del abogado de su familia. Cuando llegué, mi mamá, mi hermana, mi hermano y los suegros de mi hermana ya estaban allí, junto con su abogado de rostro severo. Revisando las pruebas, comenzó el suegro, y quedamos profundamente perturbados por lo que encontramos. Valoramos la honestidad y la integridad de nuestra familia y estas acciones no reflejan nada de eso. Mi hermana empezó a llorar. No se suponía que fuera así. Al robar la herencia de su hermano y luego tratar de avergonzarlo públicamente, la suegra preguntó, «¿Así no se comporta la gente decente?». El abogado de la familia se aclaró la garganta. Hemos preparado algunos documentos. Primero, solicitamos la devolución de todos los regalos de boda mientras determinamos si el matrimonio continuará. Segundo, hemos redactado un plan de pago para la parte de la herencia de su hermano con intereses. Mi mamá protestó de inmediato. «Ya no tengo esa cantidad de dinero». «Entonces tendrás que vender activos», respondió fríamente el abogado, «o afrontar consecuencias legales». Pero había más. Mientras reunía pruebas sobre la herencia, descubrí algo más inquietante, escondida en una caja de seguridad que mi padre había mantenido, de la que solo me enteré a través de su antiguo socio comercial. Había documentos que sugerían que mi padre podría haber sospechado que mi madre estaba teniendo una aventura. Lo más impactante fue una prueba de ADN que sugirió que mi hermano podría no ser el hijo biológico de mi padre. Esto explicaba muchas cosas. La sobreprotección de mi madre hacia mi hermano, el trato especial y quizás porque se sentía con derecho a redistribuir la herencia de manera tan injusta. No sabía qué hacer con esta información, pero la compartí con mi abogado, quien me aconsejó usarla como palanca solo si era necesario. Mientras tanto, los suegros de mi hermana estaban llevando a cabo su propia investigación. Descubrieron que mi hermana había exagerado sus logros profesionales. Afirmó que estaba en camino de convertirse en socio de su bufete de abogados, pero la habían ignorado 2 veces y estaba en libertad condicional por mal manejo de los fondos de los clientes. «¿Por qué harías eso? Lo has arruinado todo». «Porque estoy harto de ustedes dos», respondió mi hermano. «Has estado acosando a nuestro hermano por dinero que no tiene, mientras yo he estado sentado sobre la herencia de papá que mamá me dio a sus espaldas. Pensé que era hora de que saliera a la luz algo de verdad». El teléfono quedó en silencio cuando mi mamá se apresuró a colgar, pero el daño ya estaba hecho. La miré en estado de shock. «¿La herencia de papá? ¿Qué herencia?». Mi mamá no podía mirarme a los ojos. Después de un largo silencio, admitió que mi padre había dejado una póliza de seguro considerable, casi $600,000. Se suponía que se dividiría en partes iguales entre los 3 niños para la universidad y nuestro futuro. Pero ella les había dado a mis hermanos sus acciones hace años, mientras me decía que no me quedaba nada. «Lo necesitábamos», dijo mi hermana débilmente. Mi facultad de derecho era cara y mi hermano necesitaba capital inicial para su negocio. «¿Y qué hay de mí?», pregunté en voz baja. «Tuve 2 trabajos para poder capacitarme como paramédico. Tomé préstamos que todavía estoy pagando». «Siempre fuiste tan capaz», respondió mi mamá,